Hola, excelente día. Es un placer el poder estar aquí compartiendo un mensaje con ustedes y quisiera empezar, ¿no? Primeramente, antes que nada, el poder orar a Dios para que sea Él el que nos esté ayudando a poder desarrollar este tema. Así que vengamos en palabra de oración antes que nada y digámosle, Padre buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor bendito, por el amor que tú nos muestras todos los días. Señor, gracias por todas tus misericordias. Padre, ayúdanos a que esta palabra podamos, Señor, atesorarla en nuestros corazones. Que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nuestras vidas. Muchas gracias por todo, Señor. Por favor, protege a todos, Padre, en este mundo. Amén y amén. Ok, excelente. Vamos entonces a comenzar. Y pues como ya se habrán dado cuenta, el tema que ahora vamos a tratar es acerca de la lectura de la Biblia. Y es que es un tema bastante importante que muchas veces nosotros no le damos la debida atención o la importancia que merece. Y es que muchas veces nos conformamos solamente con escuchar la predicación, pero no leemos incluso la Biblia, sino es cuando se tiene que leer, ¿no? Que es cuando el pastor dice, por favor, abran sus Biblias, pero ya de ahí jamás, ¿no? O sea, se nos olvida, ya no lo hacemos, no practicamos la lectura de la palabra de Dios y es bastante importante que lo hagamos. Es por eso que también en el subtema, en el subtítulo, nuestra responsabilidad al escuchar una predicación. Y ojo que es bastante importante. Así que comencemos, ¿no? Y quiero hablar acerca de este tema con la base en este versículo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. En su versión Reina Valera 1960, y dice de la siguiente manera: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, quizás hasta este momento algunos dirán, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, sí es cierto, ¿no? Al parecer unos fulanos eran muy nobles y que estos pues escudriñaban las escrituras, las leían para ver si otros fulanos no nos están mintiendo. Claro, si tú interpretaste de esta manera, pues no estás del todo errado, estás más o menos en lo correcto, pero déjame ponerte en contexto, ¿ok? Pues mira, resulta de que Pablo y Silas fueron a Tesalónica y ellos fueron a predicar el evangelio de Jesús. Y les fue a predicar eso mismo, de que Jesús tenía que padecer para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Pues hubieron bastantes personas que escucharon a Pablo y Silas y ellos se convirtieron, ellos les siguieron. Pero hubieron unos judíos que se llenaron de envidia, o sea, puedes creer eso, se llenaron de envidia. Y empezaron a reunir a vagos, a personas malas, para que pudieran altercar con estas personas, ¿no? Con Pablo y Silas, para que se llenara ahí, o se hiciera algún pleito, ¿no? Entonces, cuando vieron esto los hermanos, ¿no? Cuando vieron que Pablo y Silas corrían riesgo, entonces dijeron, no, ¿saben qué? Mejor vayan a Berea. Entonces, en Berea pasa algo increíble, ¿no? Y es esto que nosotros vemos, de que cuando Pablo y Silas llegaron y predicaron, entonces ellos se comportaron de una manera muy diferente. Y es lo que estamos viendo en este versículo, que ellos eran más nobles y que lo que Pablo y Silas les estaba predicando, miren, empezaron a leer, a ver si era cierto. Y fíjense de que esto es un punto sumamente importante, que hoy en día se ha olvidado, no se hace. Y tenemos que hacerlo. Miren, quizás unos podrían decir, bueno, ¿acaso el pastor me va a mentir? Quizás no, pero déjame decirte que es sumamente importante que tú leas, es sumamente importante que tú también te estés empapando de la palabra de Dios, y qué mejor que lo hagas en su palabra, en la Biblia, en ese libro que muchas veces solo lo tenemos como amuleto o como adorno, que jamás lo utilizamos, que incluso hasta puede estar polvoso, pero démosle el uso que merece y la importancia que merece, que es el que nosotros lo leamos, que nosotros nos llenemos de su conocimiento. Eso es lo importante. Así que déjame continuar, con algo necesario. Hay que ponerlo, hay que decirlo. Y es que mira, antes de la cuarentena, antes de todo esto que estamos viviendo, antes de que estuviéramos encerrados, pues había un conformismo, ¿sí?
había un conformismo en que pensábamos que con el hecho de ir a la iglesia y escuchar al pastor, ¿no?, que estaba dando su mensaje, ya estaba, ¿no? Ya era todo suficiente. Pero no, no es así, no es suficiente. Porque, mira, si solamente nosotros nos enfocamos en el hecho de que, ok, yo voy a escuchar y creo que ya estoy dando mi parte, ¿no? Creo que ya puedo decir de que soy una persona que está buscando de Dios, pero va más allá, trasciende todavía incluso más que eso. Mira, si nosotros solamente de esta afirmación tomáramos escuchar un mensaje no aporta el crecimiento espiritual, pues estaría algo malo, ¿sí? Estaría algo malo porque si ustedes saben, y yo sé que muchos de ustedes me lo dirán, oye Noé, pero ¿por, ¿por qué creemos? ¿De dónde empieza el creer? Y claro, yo te respondería, oye, el creer empieza primero por el escuchar la palabra de Dios. Entonces ahí es donde creemos. Pero ¿cuál es el detalle? Yo no voy a venir a diferenciar entre qué es escuchar, qué es oír, sino en este hecho. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y prestamos la atención debida, entonces sí estamos recibiendo algo. Pero si nosotros empezamos a pretender escuchar la palabra de Dios en un mensaje, no nos estamos llenando. Lamentablemente no está pasando más que solo ruido, más que solo interferencias. En muchas ocasiones, y quizás esto es algo común de las iglesias, o de los pastores mejor dicho, cuando ellos dicen, no, hermanos, por favor, si vienen, olvídense de que dejaron hirviendo los frijoles, olvídense de que la puerta está sin llave, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes están acá, dice el pastor, por favor, que sea cierto, ¿no? Que estemos acá, que sea en cuerpo y en espíritu, no solo en cuerpo y la mente divagando. Pero a la larga, y quizás es algo cómico, pero es cierto, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que suele pasar? Suele pasar esto: nosotros vamos a la iglesia, ocupamos un asiento y cuando salimos, después de escuchar el sermón, la predicación, se nos olvidó. Se nos olvidó, no sabemos ni siquiera en qué cita predicó el pastor, no sabemos cuál fue la idea principal, qué me quiso transmitir el pastor, qué me quiso dar a conocer en la palabra de Dios, qué fue ese mensaje poderoso. No lo sabemos porque no pusimos atención, no escuchamos verdaderamente, solo pretendimos que estamos escuchando, pero estamos pensando en algo más, en los negocios, estamos pensando en algo más, incluso hasta muchos jóvenes. ¿Qué es lo que llegan hacia las iglesias? Créanme, hay varios que se nota que no van a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, créanme. Pero no debería de ser así, la verdad es que no debe de ser así. Bueno, ¿qué pasa ahora? Hoy en día pasa esto, que, bueno, déjame explicarte algo antes, y es que hace poco escuché a unos señores decir de que ahora, como ya nadie asistía a las iglesias, todos iban a perder su salvación. Ojo, y fue algo tremendo. Yo dije, juela, qué bárbaro. Pero no es así. Mira, déjame decirte esto. Si tú piensas de que solo por el hecho de asistir a una iglesia tú obtienes un crecimiento espiritual, obtienes la salvación, no es así. No es así, créeme, y aunque tal vez muchos digan, ¿cómo no? Oye, claro que no. Es más, déjame decirte algo, que, bueno, hoy en día los pastores también están tratando de demostrar a las personas de que iglesia no son cuatro paredes, que iglesia no es un local. Claro, es ahí donde nos congregamos, pero iglesia somos nosotros somos la iglesia. Jesús no va a venir por una denominación, ¿no? Dios no va a venir por la tal iglesia, claro que no. Dios va a venir por ti y por mí, por nosotros que somos su iglesia. Entonces, esa es la razón de la que yo te quiero decir, créeme, no solo por el hecho de asistir a un lugar te conviertes en una persona muy creyente o una persona sumamente espiritual. Claro que no, porque si tus intenciones de solo asistir no son el querer agradar a Dios, el querer buscar de Él, el querer llenarte de su palabra, créeme, no vas a pasar
como una persona llena de espiritualidad, llena de fe. Claro que no, porque tus intenciones, perdón, no son las correctas. Entonces, es muy importante también aclarar esto. Claro, ahora tal vez alguien pueda decir, bueno, no, entonces no hay que ir a la iglesia. Oye, mira, tampoco, no quiero que me malinterpreten, ¿sí? Sí es importante asistir a una iglesia, porque si nosotros leemos en los Salmos que es increíble, es hermoso, es delicioso, dice la palabra de Dios, de que los hermanos podamos convivir en armonía, juntos, y eso es increíble, eso es agradable, créanme, porque el poder estar reunidos en un mismo sentir, con un mismo propósito, eso hace que no solamente crezcas tú, sino que crecemos todos y lo hacemos juntos, que es lo más importante. Entonces sí es bueno, pero no es el fin último, claro que no. El fin último trasciende a solo las cosas que podamos hacer aquí en la vida, trasciende más que eso. Ok, pues durante la cuarentena pasa esto. Tenemos la tecnología, la tecnología proveyó de una alternativa para continuar escuchando los mensajes que nos hablan de Dios. Y eso es increíble, eso la verdad nos ha ayudado a que podamos transmitir este tipo de mensaje. Y eso es genial. Claro, he escuchado también a personas que dicen las tecnologías es del diablo, ¿no? El Facebook es del diablo, el Messenger es del diablo, las computadoras son del diablo. Pero no, o sea, están satanizando todo. Pero recuerden, estas tecnologías son una herramienta. Y al igual que una herramienta, tú la puedes hacer o buena o mala. Un ejemplo. Bueno, tenemos un cuchillo. Todos sabemos de que los cuchillos pues nos sirven para varias cosas, ¿no? Ya sea para picar las verduras, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con cocina, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay personas que han asesinado por medio de un cuchillo y solo por eso el cuchillo es malo y ya no hay que dejar de utilizarlo y ahora hay que pelar las frutas, verduras con otra cosa que no sea cuchillo. Claro que no. Recuerda, todas las herramientas sirven y tienen su propósito, pero nosotros somos el que le damos ese uso y el que definimos si va a ser bueno o malo. Si estas redes sociales no existirían, pues ¿cómo estaríamos transmitiendo este tipo de contenido? Gracias a Dios por ello entonces, porque podemos llevar palabras sumamente importantes, palabras de que llenen a nuestros espectadores. Y qué mejor que con un contenido que sea para que podamos crecer, para que podamos conocer más de Dios. Entonces las tecnologías son buenas, pero, vuelvo y recapitulo. Les digo de que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque las tecnologías también nos pueden desviar, ¿no? También pueden poner ruido a nosotros. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? Con lo que vemos, con lo que escuchamos, tengamos mucho cuidado. Pero entonces bien, Noé, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo puedo ser un buen adorador? ¿Cómo me beneficia a mí esto de la lectura? Pues te beneficia en gran manera. Y es que nosotros tenemos que buscar siempre el poder agradar a Dios. Pero ¿cómo voy a agradar a Dios si no le sé cómo es Él? Si no sé qué es lo que Él demanda de nosotros. Y es que mira, hay un punto bien importante, y lo dice San Juan en su capítulo 4, versículo 24. Y voy a tomar solo este fragmento. En espíritu y en verdad es necesario que adoren, o sea, que adoremos verdaderamente, que lo hagamos de verdad. ¿Y cómo se hace esto? Claro, está bien, estoy de acuerdo contigo, Noé, en espíritu y en verdad, tenemos que adorar. Pero ¿cómo se hace esto? Bueno, pues déjame explicarte. Primeramente quiero que retomemos nuevamente un pequeño fragmento de Hechos, de capítulo 17, versículo 11, pero ahora con una variación. Ojo, es lo mismo, solamente que ahora lo vamos a leer en otra versión, que es la versión contemporánea, ¿ok? Reina Valera contemporánea. Y nos dice así, y ojo,
Pues recibieron la palabra, ¿se acuerdan de los de Berea, verdad? De ellos estamos hablando. Pues ellos, los de Berea, recibieron la palabra con mucha atención. Ojo ahí, atención. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Increíble, ¿no? Esas personas escudriñaban, pero antes que eso, ¿qué es lo que hacía? Que recibían la palabra con mucha atención, cosa de que no se hace. En muchas ocasiones no lo hacemos. Te podría decir de que incluso, no me equivoco, pero tal vez hay algunos que nos están viendo y tal vez están haciendo otra cosa o pensando en algo más. Y no te preocupes, no te voy a regañar. Pero pasa. No estamos totalmente concentrados en la palabra de Dios, no estamos prestando la debida atención a la palabra de Dios y se nos escapa el mensaje, se nos escapa el sentido de lo que nos quieren transmitir. En cambio, si vemos el ejemplo de los de Berea, ellos escuchaban, ellos tenían la atención prestada en ellos, estaban ahí, ¿no? Escuchando, llenándose de ese conocimiento, para después, ojo, mira, para que después ellos escudriñaban y vamos a ver si es cierto lo que él me está diciendo. Y yo pues esperaría de que al finalizar esto, tú también lo hagas, tú también empieces a escudriñar, tú también empieces a decir, vamos a ver si este Noé no me está mintiendo, ¿no? Vamos a ver que este Noé me está hablando conforme a las escrituras y eso es bueno y hazlo, yo siempre te animo a que lo hagas. Entonces, yo te digo, mira, primero Dios, esto va a pasar y vamos a regresar nuevamente a la iglesia, pero practica esto, presta atención al mensaje, presta mucha atención porque es Dios. Déjame decirte de que Dios nos habla de muchas maneras y su palabra también es transmitida a nosotros a través de un pastor. Pero hay un punto en el que yo quiero enfocarme ahora y es el punto de que hoy en día muchas personas, claro, están transmitiendo este tipo de contenido y gloria a Dios por eso, pero hay muchas personas que tergiversan las escrituras, hay muchas personas de que según sus sentimientos y pensamientos moldean las escrituras y ese es un peligro que se está corriendo hoy en día en donde una gran corriente de ideologías está a la vuelta de la esquina y de las que tú tienes que tener mucho cuidado y si tú no te has preparado, si tú no has prestado la atención, si tú no has leído, no has escudriñado las escrituras como debe de ser, déjame decirte de que eres presa fácil para que caigas en ideologías, caigas en pensamientos, en dogmas, en doctrinas que no te traerán nada de provecho. Yo no digo acá que una denominación tenga la verdad, otra no la tenga, claro que no. Déjame decirte esto, Dios habla a través de que Él quiere, a través de la persona que Él quiere, a través de la persona que Él usa. Y créanme, muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta de que no es de las personas que nosotros creemos, porque nosotros pensamos de que Dios solamente utiliza a aquellas personas que están por encima de todo, ¿no? Aquellas personas que son súper mega santas, de que nosotros admiramos y todos, pero déjame decirte algo, todos somos humanos, todos fallamos y Dios aún así nos ama porque Él sabe que somos polvo, pero Él también demanda de nosotros que le seamos fiel, que procuremos en la medida de lo posible que nosotros podamos avanzar en las pruebas, que nosotros podamos controlar nuestras emociones, porque Él es Dios, es santo, y si Él es santo, nosotros tenemos que procurar serlo también. Quizás no seamos perfectos porque vivimos en este mundo, pero tenemos que luchar, tenemos que poder, bueno, la situación es de que gracias a Dios, gracias a Jesús, podemos vencer, claro que sí, no con nuestras fuerzas, sino tomados de la mano de Jesús, ya que estos muchos pensamientos, muchas corrientes que están circulando, es un peligro, ¿sí? Es algo en lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Así que, por favor, o sea, el hecho de que leamos no es solamente para aquellos nerds como muchas veces nosotros los tildamos,
que pasan aquí en los libros. Claro que no. Mira, el leer es es nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios. Nosotros debemos de conocer a Dios, y qué mejor que a través de su palabra. Entonces, eso es lo importante. Presta atención, presta mucha atención al mensaje. Dios puede hablar por medio de la persona que Él quiera. Y un ejemplo de eso, ¿se acuerdan de Sansón? Claro, Sansón no es que fuera profeta, pero Sansón fue un personaje, fue un juez que liberó al pueblo de Israel en varias ocasiones. Pero todo el mundo sabía de que Sansón era un mal tipo, sí, era un mal tipo que le gustaban las filisteas, ¿no? O sea, un pueblo separado del pueblo de Israel, que incluso pues se odiaban, ¿no? Se atacaban, pero era rebelde este Sansón, era muy rebelde. Entonces, pero Dios lo utilizaba a él. Claro, ten en cuenta esto. En muchas ocasiones habrán personas de que puedan expresar un pensamiento, hablen la palabra de Dios, pero ten en cuenta que no todo significa que sea palabra de Dios. Por esa razón es que tú tienes que leer. Por esa razón es la necesidad de que podamos entender que en la palabra encontraremos la verdad. Y si estas personas están hablando conforme a la palabra, entonces es seguro que nosotros podamos escuchar. Pero vuelvo y repito, leamos, ¿ok? Leamos. Ahora bien, aspectos que transforman nuestras vidas. Miren, es importante, es muy, muy importante que oremos. La oración es indispensable. Y créanme, o sea, cuando oramos, cuando venimos en adoración con Dios, oye, nos estamos fortaleciendo espiritualmente. Claro que sí, porque es Dios que nos está sustentando. La oración puede mucho. Y por medio de la oración nos volvemos fuertes, créeme. Por medio de la oración es que podemos vencer todas las tentaciones. Así que oremos. La oración puede mucho, créeme. Es más, ¿saben algo? Nosotros oramos en muchas ocasiones, pues sabemos quienes practicamos la oración antes de comer. Y eso es bueno, ¿no? Porque le pedimos a Dios de que sea Él quien bendiga sus alimentos y que no nos hagan daño. O incluso, ¿no? Cuando un chico, digamos, Juancito se peleó con su novia una noche anterior, y el día siguiente va a la casa, ¿no? A su casa y ve a su suegra y le dice: suegra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y la suegrita, ¿no? Le dice: ajá, Juancito, pues te tengo un sopón, hijo. Y te recuerdas, ¿no? Lo que pasó, y tú dices: ah, caray. Bueno, y ya con tu sopón, ¿no? Juancito y con su sopón, y dice: Señor, empieza a orar, ¿no? Ahí Juancito ya ora de verdad y dice: Señor, si es tu voluntad de que este sopón pase sin que yo lo beba, hazlo, Señor. Bueno, es una broma, pero ahí sí oramos, ¿no? Que no sea solamente eso, sino que oremos porque en verdad queremos entrar en esa comunión con Dios. Y ¿sabes qué? Es importante también incluso que nosotros oremos antes de leer la palabra de Dios. Es importante que así como nosotros preparamos también antes de comer, antes de tomar nuestros sagrados alimentos, también oramos, también lo hagamos cuando vayamos a leer la palabra de Dios, y que nos estemos preparando, ¿no? Que sea Dios el que esté derramando de su bendición, su sabiduría sobre nosotros, y que podamos entender lo que Él nos quiere decir a través de la palabra de Dios. Ok, búsqueda, ¿no? También, miren, tenemos que buscar a Dios, y qué mejor búsqueda podemos hacer de Dios que a través de la misma palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Y es que Charles Spurgeon, él decía algo bastante interesante, y él ponía el ejemplo con las ardillas. Mira, con las ardillas pasa eso. Tú sabes de que una ardilla busca árboles, ¿no? Busca los árboles para poder habitar. Pero una ardilla no solamente ve un árbol como nosotros, ¿no? Vemos: ay, qué bonito árbol. Claro que no. Una ardilla ve un árbol, su sustento, su vivienda, algo en donde poder protegerse. Y es que así deberíamos de ser nosotros con la Biblia. Que cuando veamos la Biblia, la veamos como esas sagradas escrituras que nos llenan de esperanza,
esas sagradas escrituras que nos llenan, nos sustenta, que nosotros como la ardilla, que la ardilla salta de rama en rama para buscar su sustento, nosotros también hagamos lo mismo. Ojo, no literal que vayamos a andar saltando, no, pero que si busquemos como ese sustento, ¿no? Que podamos buscar la palabra de Dios, escudriñarla, eso es increíble. Y pues la lectura, ¿no? Leamos, por favor, leamos, busquemos, empapémonos de la palabra del Señor para que nada ni nadie nos pueda decir algo erróneo. Y si nos dice que nosotros podamos, por medio de la palabra, con base en la palabra, decirle, amigo mío, tienes que saber esta verdad, ¿ok? Y algo muy importante que es la práctica. Es necesario, chicos, es necesario de que lo que nosotros leamos no solamente lo tengamos acá, no solamente en la cabeza, no, pongámoslo en práctica, que es lo más importante, ya que si bien es cierto, nosotros aprendemos leyendo, pero aprendemos más practicando, así como cuando hacemos tareas, ¿no? Aprendemos leyendo, pero cuando practicamos es un aprendizaje aún mejor, así que igualmente también con la palabra de Dios, practiquemos de lo que leemos, practiquemos siempre. Suscríbete al canal y activa las notificaciones.